Seguimos aquí, continuamos aquí. Esto es Abriendo la Mañana y ya tenemos aquí en el estudio a nuestro buen amigo Graimer Méndez. Bienvenido, Graimer, a Abriendo la Mañana con Dari. Coño, un placer para nosotros tenerte aquí. Sí, desde la telerrealidad, ¿cómo es? La telerrealidad y la radiorealidad. Ah, ok, ¿verdad? Que son dos ahora. Son dos. Okay, No, pero no sí. me dejes fuera a lo principal, que casi Claro, personal. casi personal. No, casi personal, que quiero felicitarte de manera pública. Ya lo hice de manera privada, porque verdaderamente el programa que ya tiene un tiempo, es un excelente programa, pero esta nueva temporada, verdad que a mí me está gustando más. Y qué manera, la última entrevista realizada a don Julio Jacín, verdaderamente que... Armó un reperpero. Sí. Gracias, ¿cómo está todo? Todo Cuéntanos. bien, gracias por la invitación a este equipo de jornaleros de la comunicación. Obrero. No, porque Hay que levantarse muy temprano. No, la palabra jornalero está muy vinculada a la madrugada. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, Porque sí, hay que levantarse Ay, según sí. de punta el sol a cultivar y a trabajar. Entonces, ustedes, desde la comunicación, yo nunca he trabajado a esta hora en comunicación. Ah, te iba a preguntar eso. Ajá, no, a esta hora yo no he trabajado, no. Y mira que me gustaría, ¿eh? Sí. Sí, con todo y lo sacrificado que es. ¿Eres madrugador? Porque Por mira. responsabilidad. Sí. Si tengo responsabilidad madrugadera, el cerebro se activa solo. Ajá, Solo, sí. Así soy yo. Sí. Si no tengo compromiso, yo estuviera durmiendo profundamente a esta hora. Ay, ay, sí. ay. ¿Hasta qué hora? Hasta que me despierte si no hay compromiso. Graimer, cuéntanos de tu proyecto. Sabemos que fuiste candidato a diputado. Sí. Ese fue uno de los proyectos que durante tu campaña vendiste para Sí. impulsarlo una vez llegara. No, y que ha continuado luego Exactamente. Sí. ¿Cómo ha continuado? ¿Qué se está Sí, haciendo? tú ¿Y por dónde supieras- lo estás encaminando? No, si tú supieras que yo no traté este tema partiendo de la candidatura. Yo trabajaba el tema y el tema llevó a la candidatura. Ok. Fue al revés. Ok. O sea, no fue que yo me senté, voy a ser diputado, quiero ser candidato y entonces busqué un tema ancla, que es lo que regularmente hacen la mayoría de los candidatos. En el caso mío, no, en el caso mío yo trabajaba el tema. Y precisamente trabajando el tema y escudriñando sobre la condición de autismo, que es una condición neurológica con una combinación neurológica y física al mismo tiempo, pero se genera en el cerebro. Al generarse en el cerebro, no hay condiciones obvias, observables en el niño al nacer, con excepciones. Los niños y las niñas que nacen con la condición de autismo regularmente no se nota hasta alguna edad donde el comportamiento de interacción social comienza a presentar algunas condiciones y dificultades, menores o mayores según la condición. La condición de autismo se mide en 5 categorías fundamentales, 1, 2, 3 y 1 menor y 5 es la mayor. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestro trabajo, con el tema social, a través de una fundación que se llama Damas de Negro, de la cual soy padrino, y otras organizaciones que hemos trabajado, comenzamos a observar. Entonces, dentro de mi candidatura, yo comencé a observar algunas cosas que la sociedad tenía que cambiar. Una cosa que dijimos es que la ley 0513, que es la ley de discapacidad, tenía que ser transformada en algunos puntos fundamentales y además no es tan importante, pero la palabra cuenta, que es que no se llame ley de discapacidad, sino ley de inclusión. Porque eso es lo que busca. Incluir a la persona, que no se vean personas como excluidas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que otra cosa que nosotros decíamos, que había que darle protección social, aquí hay que hacer una pediatría. Tú te haces médico, luego te haces una especialidad en pediatría. Yo estoy proponiendo que en el país se haga la pediatría con especialización en autismo. No existe. No. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, si tú eres un especialista pediatra en el tema, desde que tú observas el niño, tú puedes comenzar a detectarlo, antes de que... Una de las cosas que puede mejorar la vida por siempre de una persona con autismo es la detección temprana. La desigualdad social impide que nuestros niños y niñas de las comunidades, tú lo decías ahorita, de las comunidades más empobrecidas,
son personas que le llaman el loquito o la loquita del barrio. Sí. Los medicamentos, entonces, muchas veces esos niños hacen crisis según el grado de autismo y hay que amarrarlo literalmente con soga o con cadena. Hemos visto muchísimos casos En que los se barrios. presentan, claro. Lo amarran de un jorcón, de la pata de la cama o en el patio o en donde sea. No tienen medicamento. ¿Ustedes saben qué? Que una cosa de la que hemos pedido y peleado, que en el programa del Departamento de Medicamentos de Altos Costos de Salud Pública tienen que estar los medicamentos de autismo porque son costosísimos. Eso es para clase media alta. Eso no lo aguanta nadie. No están en los medicamentos de altos costos. Pero algo peor, la Seguridad Social no tiene contemplado que los seguros cubran a las personas con autismo. ¿Pero cómo va a ser? No, ni los medicamentos, ni el chequeo, ¿cómo se llama la cita? La consulta. La consulta. Nosotros logramos... Es decir, que tú tienes tu niño, lo llevas a una consulta. Desamparado. Entonces inmediatamente ese niño es diagnosticado, ya él perdió la condición de... Ya él no puede usar ese seguro. No puede. Tú sabes que nosotros logramos mucho Ay, antes María de Santa. nosotros, No, pero esto de no nosotros puede ser ser. candidatos. Antes de nosotros ser candidatos, fuimos y visitamos a la doctora Altagracia Rodríguez, creo que era que se llamaba, la que era directora del SENASA. Sí, la señora... Como comisión, una señora tremenda profesional, y fuimos y nos reunimos con ella, y se logró, entonces, que el único seguro que acoge a personas con autismo es SENASA. Eso fue una gestión nuestra. Ah. Eso se Y logró una gestión nuestra. los hospitales, por ejemplo, ¿cuál es el médico que diagnostica el autismo? El psiquiatra. El psiquiatra. Claro, hay profesionales de la conducta como el psicólogo que puede observar condiciones. Por ejemplo, el autismo, por definición, es una encerrazón interior. Tú estás ausente, autismo es ausente. Entonces hay comportamientos que cualquier profesor, que yo proponía durante la candidatura, que en la escuela pública se modifique parte de la currícula académica para que el autismo o las condiciones sean incluido el tema de la inclusión en la enseñanza básica y preuniversitaria. Si tú le enseñas al niño desde pequeñito, desde preprimaria, a compartir y a interactuar con el niño diferente, porque hay un vestigio primitivo en los seres humanos que todavía persiste. Los animales no racionales, el resto de la comunidad animal fuera de los humanos, cuando un animal nace con una condición totalmente diferente, la manada lo saca, lo aparta o se lo come o lo mata. Wow. Por eso cuando un animalito de una camada de un animal nace albino, la mamá lo aparta Lo aísla, sí. o lo mata. Porque es una es un condición, mandato biológico sí, que dice que es diferente. que ese no es apto para reproducir la especie si nace con alguna otra condición. Inclusive en África, todavía en algunas comunidades de África, el albinismo, por ejemplo, es una condición de rechazo y de que tiene demonios dentro en algunas tribus africanas. Wow. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Y qué propusimos? Además de incluir en la currícula académica de básica y de media preuniversitaria el tema de la inclusión como concepto de respeto a los demás y de participación, que en la escuela pública, que es que se paga con el dinero nuestro, porque ¿qué pasa? En este país solo tú puedes llevar a un niño con autismo a 2 sitios. A los colegios privados, que son costosos para ese tipo de educación especial, o al CAI, que es un centro muy avanzado, muy bueno, un paso importante que ha dado nuestro país, pero no es suficiente. Y además la lista de espera es muy larga. Pero en la escuela pública no aceptan... No. ¿Por qué? Ay, man. Ahora, ¿qué yo propuse? Que en la escuela pública se haga el aula de la inclusión. Pero no es solo un aula de la inclusión física, que debe haberla, sino el concepto de que cuando en el barrio aparece un niño con una condición, no solo de autismo, puede ser ciego, puede ser manco, porque ser manco con Alguna una condición discapacidad te crea una dificultad de integración, porque los niños son Pero ¿y agresivos. eso no es segregación? Porque, por ejemplo, si tú lo aíslas... No, pero no aislarlo. Ese es el tema que voy a explicar. Ok. El aula de la inclusión es un concepto más que la estructura física. Es para que en el barrio, cuando aparezca un niño con alguna condición, entonces la escuela, la comunidad tiene que acoger a ese niño,
porque hay un programa dentro de la escuela para los niños con alguna condición. Claro. Si es Down, si es autista, si tiene algunos temas de tartamudez o sordo, que la sordera trae la Y de mudez. orientar a la comunidad en torno a... Entonces tiene que llevarlo a la escuela porque la escuela pública esté con esas condiciones. Luego, porque hay que ser racional e inteligente. Las cosas son materiales, no solo teóricas. Si un niño tiene la condición de sordo, ¿puede estar en el aula presencial de vocal? No creo. Puede porque no tiene condiciones. Es una realidad que no puede estar. Si un niño es ciego, puede estar en un aula presencial hasta que no se adapte, que lo que él está oyendo esté en braille en lo que él tiene en la mano. Exacto. No puede. Entonces, ¿qué es lo que yo proponía? Y sigo proponiendo. Que esa aula de la inclusión como parte de participación social de la niñez dominicana llega a la escuela pública, lo integran en un proceso de integración precisamente, y entonces la currícula académica cruza los programas educativos entre los niños que no tienen ninguna condición, con los niños que sí tienen condición dentro de esa escuela, actividades conjuntas de formación, de integración, de participación cultural, recreativa y todas esas condiciones. O sea, esta sociedad tiene que dar un paso adelante. Tú sabes que yo me quejé muchísimo del CONADIS durante la pandemia. Me cansé de decirle, en ese momento estaba, y perdonen que diga el nombre, porque tenemos una amistad desde tantos años, imagino corporal, pero creo que no se puso a la altura. En la pandemia debió hacerse El CONADIS es el Consejo Nacional de la Discapacidad. que acaban de poner a alguien, no recuerdo. Lo acaban de decir, acaban de destituir uno. Exacto. Pero yo no sé por qué una gestión como esa tiene que tener tantas dificultades. Eso debe ser hasta honorífico. Claro. Entonces, ¿qué yo decía en la pandemia? Que cómo va a ser que el CONADIS no se pronunciara presentándole al Estado un plan de atención. Se recuerda que todo el mundo se trancó. Sí. Una persona con discapacidad está peor que el que no tiene. Claro. Entonces había que hacer un plan para identificar Orientar a las personas, los hogares con eso, para llevarle la asistencia alimentaria y de salud. De eso nadie se acordó. No, nadie se acordó, Eso pero es ni el verdad, CONADIS. Eso es verdad. Tú sabes que nosotros propusimos desde que yo comencé a trabajar este tema, que hace ya más de 6 años, y fue Miosotti Arias que me hizo la conciencia, la presidenta de la Fundación Damas de Negro, que en este país deberíamos hacer un censo de la discapacidad, particularmente y sobre todo del autismo. Pero a propósito... Por eso decía lo de las personas de escasos recursos aquí que nunca determinan qué tienen, lo ven que son diferentes en y qué bueno que tú comportamiento. toques el tema del censo, a propósito de que se va a desarrollar, verificar si dentro de los datos que se van a levantar del censo que Sí. se va a presentar, pudiera Incluye estar eso. eso, de que pudiéramos... Yo propuse recientemente, y parece que el diputado me escuchó, porque al día siguiente, en la Cámara de Diputados, el diputado de Santiago, el Fadul, Víctor Fadul. nosotros propusimos en el programa de radio que iba a decir, yo le dije, mañana le estaré presentando una propuesta al presidente, porque no es que me lo estoy inventando ahora, es que lo hablamos hace varios años atrás, de que era necesario un censo para poder planificar la atención a la población con discapacidad. Y dije entonces, este censo, que ya va a tener un presupuesto, una inversión, un esfuerzo del Estado Dominicano, que pongan un ítem o varios ítems para que en cada hogar se levante qué persona hay en ese hogar con discapacidad. Pero pareciera, Graimer, que ese tema del autismo solo le preocupa a las familias que tienen un autista. Yo no. No, tú eres la excepción, pero que uno siempre nota que, por ejemplo, no es lo general, pero es Sí. No, pero por ejemplo, como mira. que el Estado, que las instituciones no tienen ese... No. Aquí yo voy a hacer la voz de alguien que tenemos de cerca, muy de cerca, y que conoce muy bien esa problemática, convivir Que lo vive, con ¿verdad? eso, claro, que es Charmín Díaz. Charmín, sí, que Charmín tiene- Díaz, cada vez que me Charmín ve, no está aquí, Sí. pero sí estoy conectada con ella porque pero ella nuestra está amiga viendo. Leila Leila Mejía. Mejía. Y Charmín me está escribiendo y me dice, por ejemplo, preocupada, la condición del Asperger también. El Asperger está- es una condición de autismo menos agresiva, que afecta menos, pero como quiera. Pero son condiciones que aquí no se conocen
no se habla y tú no sabes quién padece esas condiciones. Entonces, y además tenía un estigma de vergüenza. Es hace un tiempo que nosotros estarlo divulgando y estar pidiendo y estar diciendo. Nosotros hicimos una caminata, que hasta tuvimos un enfrentamiento con la policía ese día, porque era del Parque Independencia al Palacio de la Presidencia. Estando yo en mi partido en el gobierno. O sea, que no es de que yo me limito. No, arrancamos para el Palacio y la policía nos quiere impedir llegar al frente, que era como establecía el pedido que habíamos hecho, el permiso de Interior y Policía. Entonces, mucha gente tiene el estigma de la vergüenza. Aquí hay gente de diferentes extractos sociales que ocultan a los niños con condiciones. Sí. La gente, la sociedad... ¿Qué daño le hace? Mira, la sociedad tiene que agradecerle mucho al señor Villanueva. Sí. Dios mío, Fernando Quiéreme como soy. Claro, Fernando Villanueva. sí. Fernando Villanueva. ¿Sabe por qué? Porque con ese proyecto, que en el caso de él fue por su condición particular, de su hijo, Sí. muchacho graciosísimo, inteligente, que trabaja, por cierto. Claro, de deportista, si tiene... Sacó, yo recuerdo siendo Oscar Villanueva. Oscar Villanueva. Yo recuerdo siendo yo muchacho que a las personas con condición de síndrome de Down eran objeto de mofa. Sí. Y además se le decía un nombre despectivo, que por suerte lo superamos ya, a las personas con Down. Entonces, ese tema, ese proyecto, esa fundación de Quiéreme Como Soy, desmontó el estigma contra las personas con síndrome de Down. ¿Lo integró? Los integró. Pero déjame decirte que incluso en los niveles de la clase más altas, porque anteriormente tú ser de clase alta y tener un hijo con discapacidad, lo apartaban. lo apartaban totalmente, era una vergüenza. Un funcionario de la provincia de Santo Domingo Este, un empresario muy rico y líder de la zona industrial y todo eso, tiene un hijo con condición, no sé si es Down o autista, creo que es autismo. Y un amigo mío fue a la casa y como que se le escapó el muchacho dentro de la casa. Ese amigo mío, amigo de él, no sabía que él tenía un hijo con condición. Wow. Y se enteró porque el niño, ese muchacho, ese día cruzó. Y ahí él lo supo, tenía vergüenza. Entonces, esto hay que ayudar a la sociedad que tienen un caso en su casa, que no es el caso mío. Yo no llegué a este tema por dolor, yo llegué a este tema por convencimiento. Sí, es interesante que uno... Y una cosa que hay que decir es que el concepto de niño especial hay que superarlo. Sí, No. Esos son de los retos. Eso hay que superarlo. Y que niño especial, a ver, como yo trabajo el tema, me llama mucha gente. Yo tengo un niño especial, digo, ajá, ¿qué edad tiene? Tiene 22, pues no es un niño. Es un joven con condición. ¿Cuál es la condición que tiene? Autismo o tal. Digo, pues entonces usted me tiene que decir a mí, yo tengo un hijo de 22 con síndrome de Down. No un niño especial. No es especial. No un niño especial. Si es niño, es niño. ¿Qué pasa con el autismo? Que las personas al crecer no dejan de ser autistas. No hay planes para las personas adultas con autismo. ¿Y cuál es el futuro de un niño, de una persona autista? Es decir, depende de la familia que tenga. Es decir, pero ¿cuáles son las estadísticas que tenemos desde el momento que apareció por primera vez esta condición y que a partir de los tratamientos tenemos personas ya que están integradas, que tienen familia, que lograron esa plenitud? Sí, hay personas con autismo que son funcionales, depende del grado. El grado, exacto. Y pueden ser, que esa es otra cosa, te voy a decir un dato. ¿Qué pasa? Que según el grado, el autista puede concentrarse en un tema específico. Al concentrarse solo en un tema específico, se hace especialista de eso. Puede ser pintor, puede ser concertista, artista, actor. Esas son las recomendaciones que se involucren en el tema de arte. Es lo que él elija. Pero vinculado a... No, lo que elija, porque puede ser ingeniero físico, puede ser ingeniero matemático. Porque cuando desarrollan una capacidad en algo son los mejores. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine hollywoodense elevó la condición como de súper especial, que toda persona con condición es súper genio. Por ejemplo, Raymond, que protagoniza Dustin Hoffman, que ganó el Oscar, sí, junto con
Con Robert De Niro, ¿no es? No, Dios mío, Tom Cruise. Tom Cruise. Por ejemplo, Yo Radio, que protagonizó Cuba Gooding Jr., y otros más. Despertares, por ejemplo, que protagonizó, también ganó un Oscar por esa actuación, Robert De Niro. Entonces, ¿qué sucede? Que el cine le ha puesto en la comunidad general, en el imaginario público, de que ser autista es ser genio. No, 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 no. Puede que alguien sea genio, porque decidió concentrarse en algo, pero hay condiciones, grado 5, por ejemplo, que no verbalizan, no hablan. Por ejemplo, Juan Osiris, que es el hijo de Miosotti Arias, de la Fundación Damas de Negro, es un joven de 20 y tantos, ya 26, qué sé yo, 27. Él no habla, pero tiene un oído para la música impresionante, para buscar música y cosas. Él no habla y no se puede integrar a la Él se sociedad. expresa No, haciendo cosas. Rubén, el nieto hijo de doña Persia Álvarez, murió hace poco. Él hablaba poquito y tenía algunas condiciones, además de autista física, que no le permitía integrarse. Es decir, lo que quiero significar es que eso hay que desmontar la generalidad de que los autistas son genios. No, hay genios. Pero no necesariamente, no es una condición Lo que la tenemos acompañe. que verlo como una persona que tiene una condición que la sociedad, la familia, la comunidad, las organizaciones, buscar la manera más factible de integrarlo en la medida de lo posible. Y en términos médicos, a nivel público y privado, ¿tenemos condiciones para tratar el autismo o es necesario que las familias hagan un esfuerzo y tengan que ir a atenderse afuera del país? ¿O aquí tenemos, me refiero con posibilidades o sin ellas, si hay formalmente condiciones médicas? Aquí hay especialistas que se han ido, por ejemplo, el doctor Moisés, que dirigía el CAI, no sé quién lo está dirigiendo el CAI ahora, es uno de los primeros especialistas. Por ejemplo, el doctor Guerrero Heredia es un médico psiquiatra que se ha ido trabajando con el tema, pero yo creo que debería organizarse Pero como foro de debate sobre el si tema. es una condición neurológica, ¿verdad? Es neurológica. Y entonces el neurólogo no entra. Claro que sí, claro que sí. El examen es inicialmente neurológico. Sí, pero el psiquiatra, porque es un tema de comportamiento. De comportamiento. Sí. Okay. Es el psiquiatra porque el neurólogo fundamentalmente entra ya en etapa de... Luego del diagnóstico. Del diagnóstico o del cerebro, específicamente. El neurólogo trabaja con el cerebro, pero en el cerebro físico. El psiquiatra trabaja con el cerebro, pero con el cerebro, ¿cómo llamarlo? El cerebro de las ideas, del pensamiento, del comportamiento. Graimer, ya a nivel de contactos, ¿con quiénes has hecho acercamientos, sobre todo en la parte legislativa, para impulsar estos proyectos, esas modificaciones en algunos casos? Sí. ¿Con quién te estás acercando Sí, para llevar esto a realidad? Hace unos meses atrás, hay una comisión en la Cámara de Diputados, que es la comisión de la Mesa de la Inclusión, creo que fue que le denominaron finalmente. Hicimos un debate con algunos diputados y diputadas y en ese momento se decidió que yo formara parte de la comisión de la mesa técnica. Creo que hay que trabajar más con la legislación, pero también trabajar más con las estructuras del Estado que tienen que dar servicio a la sociedad en diferentes áreas: salud, transporte, educación, medicamentos y demás. Entonces, yo creo que tiene que ser un asunto de organización de las entidades que trabajan con el tema. Al CONADIS hay que exigirle más. Al Consejo Nacional de la Discapacidad hay que exigirle más. Yo hablé en estos días con el ministro de Salud Pública y le dije, ¿cómo es posible, ministro, que el CONADIS no haya presentado, que un equipo técnico suyo no haya presentado? Y me dio la razón. Una unidad médica solo para la vacunación contra el COVID con las personas con discapacidad. O sea, debió hacerse una unidad que médica
para vacunar a las personas con discapacidad. Es Pero decir, eso no lo tengo que decir yo. Eso no. tiene que decirlo el CONADIS. Le presentamos a la sociedad, a la familia que tiene. Es decir, que vengan, que tienen un tratamiento especial, háganlo aquí. Que el Al Estado menos. se movilice Claro. a los hogares. Porque, Ay, ¿qué sí. pasa? Ahí está, tú tienes ahí... Ellos no tienen ni siquiera la garantía escuela- si personas con esa condición están vacunadas. Oye, la Escuela Nacional de Ciegos, que en estos días tienen una dificultad, por cierto, fuimos junto con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, a la Escuela Nacional de Ciegos, porque tienen un conflicto con el Patronato Nacional de Ciegos, porque en definitiva yo entré por el tema del autismo, pero ya nos vamos metiendo en los temas de discapacidad en Y se va general. ampliando todo. Ajá. La Escuela Nacional de Ciegos, por ejemplo, ¿sabe cuántos niños tienen y dónde están? Hoy no es justo que el CONADI diga, por favor, la coordinación de la Escuela Nacional de Ciegos, para que programemos con ustedes la vacunación de las personas ciegas. Sí. El Patronato Nacional de Ciegos. ¿Están organizados? Rehabilitación. Rehabilitación. Esto. Tienen su estadística y se Las preocupan. fundaciones de personas con autismo que están identificadas y organizadas. Eh. ¿Dónde están? Vamos, el programa. Ok, ¿cuántos son ustedes? Vamos a vacunarlos. No se ha hecho. No se ha hecho. ¿Qué es lo que la sociedad dice? Cuando una persona está... Tú sabes lo difícil, Dari. Para nosotros que estamos en nuestras condiciones, nuestras competitividades normales, o creemos nosotros, lo difícil que se nos hace avanzar en la vida y Imagínate una persona con... cubrir nuestras necesidades. Imagínate, sí. Imagínate usted una persona con condición. O sea, este país tiene que trabajar mucho más. Y la sociedad, nosotros hemos dicho, Dari y Danilza, que hay que concretarlo, pero yo propuse hace un tiempo que hiciéramos el primer club de comunicadores por el autismo. Para que los comunicadores podamos hacer... manejen los términos, Por manejen ejemplo, las condiciones. ya la gente entendió perfectamente qué es síndrome de Down. Sí. Porque encontró No una había gente una diferencia, no había quien explicara eso. ni sabía nada. Entonces, yo creo que es justo que los comunicadores pongamos nuestra cuota de responsabilidad social, entender, comprender y divulgar la importancia de saber qué es autismo, cómo integrar y cómo protegerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que podemos hacer un encuentro, un foro, nos inscribimos ahí en esa iniciativa. para que iniciemos. Antes de despedir a Graimer, yo quiero saber cuál fue tu experiencia en la política. ¿Volverás nuevamente a postularte? La experiencia fue muy buena. Pero ¿cómo así? Como que... Fue muy buena porque aprendimos. Es la primera vez que aspirábamos a una posición de ese nivel. Las variables políticas que se dieron, aún fuimos una persona muy votada en la interna del PLD y luego en las generales. No pudimos ser diputados. No pudimos. Porque las variables que se dieron alteraron todo. Todo lo alteraron. ¿Cuál es La la- división del partido, la suspensión de las elecciones, la pandemia y después, entonces, la maldición de la Junta del Distrito Nacional. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Pero explícame ahí qué fue lo que pasó con la Junta. ¿Si del te hicieron Distrito. fraude? No exactamente. Hasta que en este país alguien, o sea, va a pasar dos cosas para que la Junta del Distrito un día tenga una elección. Hay que hacer las condiciones para aleccionar a la Junta del Distrito. Porque las cosas que se hacen ahí, en los días finales, después que se vota, no tienen parangón ¿Pero de qué inmoralidad. se hace, Graimer? De inmoralidad. ¿Qué se hace? Lo que pasa es que nadie ha caído preso. No hay garra o no hay qué para ¿O no hay forma de demostrarlo? o no hay forma de demostrarlo. Porque ¿cuál debe ser la junta que emita más rápidamente un resultado de todo el país? ¿Al distrito, tú no crees? Claro, porque son personas con mayor competencia que una junta de Jimaní, se ¿Tiene supone. los recursos? Todos los recursos están ahí. Eso es verdad. Y los profesionales más capacitados están ahí. ¿Y por qué duran tanto para dar resultados? Pero no en es por la Junta del dificultad, Distrito? la dificultad. Porque, por ejemplo, los mecanismos de elección aquí también son dañinos. Por ejemplo, un diputado, el mecanismo no es ni siquiera por la cantidad de votos. Tú hablas muy bien de que tú
obtuviste una gran cantidad de votos, pero la gran cantidad de votos no te garantiza que tú tengas la curul. No. Porque No. hay otras variables que intervienen, que es el Porque tema... el famoso método de Método Hall Mejor, claro que dice que el voto no es al individuo, es Sino al a la partido. organización política. exactamente. Luego viene entonces, ¿cuántos votos, Sacó la cuántos organización. diputados le toca a la organización que sacó tal cantidad de votos? Le toca, por esa cantidad de votos, le toca uno o dos. Y en Va. la modificación, Y luego en viene, la luego modificación a la ley electoral está incluido la eliminación de ese proceso. No lo sé, pero deberíamos discutirlo, que yo considero que en una demarcación hay 2 diputados, vamos a suponer, ¿verdad? Deben ser diputados, el primero mejor votado y el segundo mejor votado y se acabó. Pues tiene que, porque, Que por cantidad de votos, Mira. que no es por mayoría de votos, que no haya un procedimiento adicional. pero difícilmente nos pongamos de acuerdo en un proceso electoral. Ahora, lo que te quería decir de la Junta del Distrito, eso se va a detener de lo que hacen ahí. Y mira, no hablo por mí, hablo por una persona que debió ser diputado y no lo es. Y no soy yo. ¿A quién te refieres? A un diputado del distrito que ganó y se manipuló el proceso ahí adentro con gente de oposición de él y gente de su partido. Pero no me lo diga ahora, me lo dice ahorita, porque vamos a despedir la entrevista con Graeme, pero Graeme se va a integrar a la mesa y va a ser parte del análisis aquí. Entonces ese análisis él lo va a hacer en la Ay, mesa. ay, ay. Vamos a una pausa, agradecer a Graeme en la primera etapa, en la entrevista, y luego lo vamos a tener de este lado. En breve vamos a tener el artista también, pero ahora vamos a Ay, pasar ay, ay. con Rafael Padilla. Vamos a una pausa y luego Rafael Padilla con el entretenimiento. Listo y esperando. ¿Qué traerá Rafael Padilla?